Mucho antes de que su nombre se convirtiera en un eco rasposo y sombrío, Gollum fue un ser llamado Smeagol, nacido entre un pequeño pueblo de hobbits primitivos que vivían junto al gran río, en una época que el mundo recordaría solo como un susurro antiguo. Smeagol era curioso, más observador que el resto de su gente, y esa mezcla de timidez e inquietud lo volvía distinto. El día en que cumplió años, acompañó a su primo Déagol a pescar, sin imaginar que aquel paseo inocente marcaría el inicio de su transformación. Fue entonces cuando Déagol encontró un anillo dorado sumergido en las aguas del Anduin, un círculo aparentemente simple que brillaba con la promesa de algo más profundo. En el instante en que Smeagol lo vio, sintió que algo dentro de él despertaba, un deseo frío y absoluto que no conocía límites. Ese impulso lo llevó a asesinar a Déagol en silencio, tomando el anillo como si fuese un tesoro otorgado por el destino. A partir de ese momento, Smeagol ya no caminó entre su gente como antes. El anillo comenzó a desgastarlo desde adentro, susurrándole secretos, exigiéndole devoción. Rechazado por su familia, expulsado por su conducta cada vez más oscura, se refugió bajo las montañas, donde la oscuridad se cerró a su alrededor como un abrazo lento e inevitable. Allí, lejos de la luz del sol, su cuerpo se encorvó, su piel palideció, su voz se quebró, y su propio nombre se diluyó hasta desaparecer. Solo quedó Gollum, nombrado así por el ruido que su garganta producía cuando hablaba con su única compañía, el anillo, al que llamaba su tesoro. Pasaron años, siglos quizá, mientras su cordura se erosionaba lentamente. El tiempo perdió forma, las estaciones no existían, solo la roca fría, los túneles interminables y el murmullo del objeto que había consumido su alma. Vivió en aquel abismo durante tanto tiempo que se volvió parte del lugar, una criatura casi mitológica que espiaba en la oscuridad y cazaba como un animal. Sin embargo, su vínculo con el anillo era tan absoluto que cuando lo perdió a manos de Bilbo Bolsón, su mundo se derrumbó. La pérdida lo enloqueció aún más, convirtiendo su existencia en una persecución obsesiva. Salió de las montañas por primera vez en una edad entera, arrastrado por el recuerdo ardiente de lo que había perdido. Fue capturado, liberado, y acechó a la compañía del anillo con la devoción torva de quien busca recuperar una parte de su propio ser. A pesar de su apariencia inquietante y su comportamiento errático, había momentos en los que Smeagol parecía resucitar brevemente, como si una chispa de humanidad luchara por sobrevivir bajo el peso del dolor y la adicción al anillo. Durante su viaje con Frodo y Sam, experimentó algo que no vivía desde hacía siglos, una pequeña posibilidad de redención. Frodo lo trató con compasión, recordándole que él también había sido una víctima del poder corruptor del anillo. Por un instante breve, Smeagol quiso creer. Intentó cambiar, luchar contra la sombra interna que lo dominaba. Pero la tentación era demasiado fuerte, y el rencor acumulado durante siglos terminó por ahogar cualquier esperanza. Separado de su parte más noble por el conflicto interno que lo desgarraba, volvió a aferrarse a su lado más oscuro, convencido de que solo su tesoro podía dar significado a su existencia. Al final, su destino lo llevó a la misma montaña donde el anillo había sido forjado. Allí, en el fuego de Orodruin, su obsesión lo consumió por completo. En el momento en que recuperó el anillo, la alegría casi infantil que lo invadió fue tan intensa que perdió toda noción del mundo. Bailó, rió, lloró, sin imaginar que su celebración sería su final. La caída que lo llevó al fuego no solo destruyó al anillo, sino que liberó al mundo de su oscura influencia. Gollum murió abrazando lo único que había amado de manera absoluta, víctima y cómplice de un poder que había moldeado cada fibra de su vida.